pasajes en las Escrituras. Desde el 79, versículo 1, dice así: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Vamos ahora al Salmo 78 y leeremos también desde el versículo 1. Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidos desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y un último pasaje en el libro de Deuteronomio, esta vez capítulo 6. Leeremos desde el 6 hasta el versículo 9 solamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a leer hasta allí la palabra del Señor en esta tarde. Pensando en un título para el mensaje, bien le podía llamar Prohibido Educar. Y tal vez este título nos llame la atención, pero creo que lo entenderéis a medida que avance en el mensaje. Hemos empezado leyendo en el Salmo 79 y hemos visto una de las claves que hizo que la nación de Israel perdiera su fundamento en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, en lo que es el Pentateuco, Dios puso en Israel la gran responsabilidad y la gran prioridad de enseñar la palabra de Dios y enseñar sobre Jehová, el único Dios verdadero, al resto de las naciones. Cuando leemos el libro de Génesis, vemos que la clave del plan de Dios era la familia. Y cuando vamos avanzando a través del libro de Génesis y más tarde Éxodo y aquí en Deuteronomio 6, descubrimos que el Señor está estableciendo la familia como base primordial, el fundamento de la sociedad. Ese es el plan divino. Creo sinceramente que Dios estableció la familia como base de nuestra sociedad. A lo largo de los años, Israel perdió esos fundamentos tan importantes de la enseñanza bíblica. Y el resultado fue desastroso. Llegamos al libro de Jueces, donde se nos dice que se levantó después de esa primera generación que entró en la tierra prometida, una generación que no conocía a Jehová ni la obra que éste había hecho por la nación de Israel. Una generación. Y la siguiente generación ya no sabía nada de lo que Dios había hecho por Israel. ¿Dónde había estado el problema? Tal vez en las naciones que intentaron robar a Israel su heredad espiritual, su herencia espiritual.
Creo que no. Creo que el problema estuvo en el hogar. Y la clave del problema era que se dejó de enseñar los atributos, los principios establecidos por el Señor. En el Salmo 78 hemos leído ahí un pequeño bosquejo, que es el bosquejo de este mensaje, donde Dios manifiesta la necesidad de enseñar a la siguiente generación con 3 objetivos básicos. El primer objetivo, para que pongan en Dios su confianza. El segundo objetivo, no se olviden de las obras de Dios. Y el tercer objetivo, que guarden sus mandamientos. Creo que es necesario que volvamos a estos objetivos en nuestras familias y en nuestros hogares. Durante estas últimas semanas he estado pensando mucho en el inicio de las clases. Y tal vez como fruto de esos pensamientos hoy quería compartir lo que voy a estar compartiendo con vosotros. Porque me doy cuenta que nuestros hijos están creciendo. Algunos de esos jovencitos, años atrás, van a estar ya entrando en la universidad. Y en esas clases universitarias van a escuchar el continuo martilleo de los ateos denunciando la existencia de Dios. Van a escuchar el continuo martilleo de aquellos que llaman a los que creemos en Dios sectarios. Otros nombres que no me atrevo a repetir aquí en público. Van a estar siendo martillados continuamente por una sociedad y un mundo que, como hemos leído en el Salmo 79, rechaza a Dios y quiere robarnos de los mejores tesoros que tenemos. Lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Los profesores, si bien los conocéis, los libros de texto, van a intentar transformar el concepto de familia. Y en vez de enseñar que está formado por un papá y una mamá, van a intentar enseñar que la familia es un grupo de personas que se quieren y ya está. Donde uno puede tener 2 papás o 2 mamás. Y hablar, por ejemplo, como temas como es la homosexualidad, casi es tabú si te atreves a decir que Dios aborrece la homosexualidad y es pecado. Hoy en día, por haber dicho lo que acabo de decir, me podrían poner en prisión acusándome de homofobia. Sin embargo, la palabra de Dios es lo que enseña. La sociedad que vivimos es contraria a los preceptos divinos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, los creyentes, seamos antisociales o antisistema. Lo que quiere decir es que queremos honrar a Dios en la libertad de nuestras conciencias y en la responsabilidad de nuestras familias. Y creo que es momento de que como creyentes nos demos cuenta que no está prohibido educar, sino que podemos enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares lo que la palabra de Dios enseña, con el objetivo que nuestros hijos pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esa es una gran responsabilidad que Dios empezó a dar a Israel, y en Deuteronomio 6 lo vemos muy claramente. Creo que anteriormente he predicado de este pasaje casi versículo por versículo. Pero Deuteronomio 6, como bien conocéis, tiene 2 características. La primera es un mandato. El versículo 6, el capítulo 6, dice: estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Dios va a decir a los padres en Israel: tenéis hoy un mandato importante. Estas palabras que hoy te mando, el versículo 7, las vas a repetir a tus hijos. Vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? En todo momento, la palabra de Dios debe ser el objetivo de nuestras familias. La palabra de Dios debe ser lo que enriqueza nuestros hogares. La palabra de Dios debe ser lo que determine la dirección de nuestro hogar. Déjame deciros algo. Los problemas de la sociedad se encuentran en el hogar. Solo hace falta leer y escuchar las noticias. Ver los casos de maltrato entre un hombre y una mujer que se habían hecho una promesa de amarse hasta que la muerte les separe.
¿Y después qué hacen? Llaman a la muerte para que les separe, ¿verdad que sí? El problema está en el hogar cuando un niño mocoso pequeñito levanta la mano a su madre y la insulta llamándola tonta o llamándola a otras cosas. Tengo entendido que ahora hay un nuevo síndrome, le llaman el síndrome del emperador, del niño que cree que es el centro del universo y que todo ronda alrededor de él y que él es lo mejorcito que hay. El padre pierde la autoridad, la madre se ve obligada a tomar cargas que no le corresponden. Como resultado, la familia sufre. Dejadme deciros esto y lo digo con cariño. El problema es que aún los hogares cristianos son influenciados por la manera de pensar del mundo. Y los hogares cristianos se creen la voz de las aulas universitarias como los psicólogos, que nos dicen cómo debemos educar a nuestros hijos para que no crezcan con complejos. Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos para que no tengan traumas infantiles. Y nos hemos creído las mentiras que la psicología nos ha dado. Ahora me conocéis lo que enseñamos aquí. Yo creo que nuestros hijos necesitan todo el amor de nuestro corazón. Y también ese amor implica disciplina. Que nadie me entienda mal. No estoy hablando de maltrato infantil ni mucho menos. Pero me acuerdo que mis abuelos, mis padres y mi generación crecimos con la esencia de una buena palmadita allí donde la espalda pierde su respetuoso nombre. Y aprendimos que si hacíamos algo incorrecto, papá o mamá nos iba a dar lo que merecíamos. Hoy, por hacer eso, pueden denunciarte y llevarte al tribunal y perder la patria potestas por haber dado una palmadita en la nalga de tu hijo. Siento que el gobierno nos ha robado a nuestros hijos. Y luego veremos algo interesante en cuanto a esto. Debemos volver a la centralidad de la palabra de Dios en nuestro hogar. Y esto, hermanos, va a determinar ir en contra de corriente muchas veces. Pero es esencial que entendamos esto. Algunos vais a decir, bueno, es que, ¿qué hago? No hay colegios cristianos. No sé. Ojalá pudiéramos vivir todos ahí en Estados Unidos o en Inglaterra, que los hay. Algunos habéis tenido ese privilegio de asistir a un colegio donde se ora al inicio de las clases, donde la palabra de Dios es leída. Y en España no tenemos nada así. Pero hermanos, eso no implica que nosotros no tengamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. El pueblo de Israel, habiendo recibido este mandato de Dios, lo dejó. En el libro de Jueces se nos dice, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Pero después de haber dejado su responsabilidad, la perdió. ¿Y cuándo la perdió? Cuando Israel fue llevado cautivo a Asiria y a Babilonia. Los israelitas no tenían el derecho de llevar a sus niños a una escuela judaica. Y en ese tiempo, estoy hablando especialmente en Babilonia, en el cautiverio babilónico, se produjo algo que no existía antes. Era la sinagoga, el lugar de enseñanza de la ley. Los niños, después de haber asistido en los colegios babilónicos, iban después por la tarde a la sinagoga y aprendían la ley de Dios, la Torá. A este principio yo le he llamado muchas veces el principio sinagógico. Una palabra rara, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Nuestros hijos están yendo cada día, están pasando aquí 8 horas, lo cambiaron a 6 o a 7, después se pelearon y a 10, no sé lo que han hecho ya con las horas que están en el cole, pero están pasando ahí el día en el cole, y cuando vuelven a casa, ¿qué es lo que hay que hacerlos? Instruirles en la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad.